aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Puedes sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Bueno, empezamos toda esta hoja de ruta desde aquí, con este Cristo vivo, el Cristo del madero,
El Cristo que hoy para nuestra iglesia cristiana no tiene tiempo, a pesar de que hoy es día de recogimiento, es día de que en un viernes, como lo es hoy, de Semana Santa, hacemos una reflexión hoy y quiero de verdad saludar al Consejo Pastoral Evangélico de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tenemos nuestro coronel Eliomar Delgado Carrillo, quien es nuestro pastor del Consejo. Nada más y nada menos, quiero agradecerle igualmente a la pastora Marilena Marín de Delgado, pastores principales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estamos coadyuvando con nuestra Constitución, pero no es nada más lo jurídico, es lo espiritual, es vernos hoy y explicar también y decirnos, está el Consejo Pastoral de nuestra Fuerza Armada activa. Quiero saludar a nuestro coronel, igualmente a nuestra pastora aquí. Bienvenido hoy, Viernes Santo, en lo que hoy está nuestra iglesia cristiana. Saludar a todos los pastores, a nuestras pastoras, también a las demás iglesias, la anglicana, a la católica romana, todas y todos, porque estamos en fe, estamos en recogimiento y no podía faltar que referente informativo le dé y vamos a continuar con un espacio estratégico para la fe, para el amor. Ante tantas guerras no convencionales que tiene la patria, la fe hace falta. Mi coronel, bienvenido. Igualmente, pastora, este es su programa. Gracias, Luis. Gracias por esta extraordinaria y honrosa invitación al programa de Referente Informativo. Saludamos a todos nuestros amigos que nos ven a través de las pantallas de la televisora de la Fuerza Armada, cómo ha ido creciendo y bueno, ya he tenido bastantes referencias, ¿verdad?, de los programas y del avance que ha tenido, así que aprovechamos y bendecimos también a todos los feligreses de la nación, a todos aquellos que han creído en Jesús y es su columna vertebral, es su fe, es su creencia y gracias. Y hoy, viernes, un día muy especial. Hoy, como lo decía Luis, Dios siempre está en todo momento, en todo lugar. En estas fechas, pues consideramos algo especial para recordar con mayor profundidad, pero de verdad que gracias, Luis, por la invitación. Estamos muy honrados de poder compartir contigo, compartir con nuestros amigos a través de las pantallas y bendecirles. En este momento yo creo que ya están activos los casi mil pastores que tiene nuestro Consejo Pastoral Evangélico en toda nuestra Fuerza Armada. Quiero saludarlos a ellos, que son en definitiva esta fórmula de la iglesia cristiana que está desarrollando todo un trabajo, pero como hoy es Viernes Santo y queríamos también que nos saludara nuestra pastora Milena Marín, no sé si quería darle unas palabras antes de empezar el programa. Claro, muchas gracias, señor Luis, muchas bendiciones a todos los televidentes que están allí de TV Fan, la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Para nosotros, como decía el pastor, de verdad es una honra, es un privilegio. Definitivamente hablar de Jesús siempre será una gran bendición, siempre traerá vida, siempre traerá una revelación profunda de lo que es del amor el Creador y de un gran plan y un gran propósito de salvación y de bendición para nuestras vidas. Así que es un honor y un privilegio estar hoy compartiendo las pantallas para hablar de Jesús y de un día tan especial como fue el viernes, en el que fue ejecutada la muerte para un plan de resurrección. Y fíjense, todo está hoy, pareciera que ese Cristo del madero nos consiguió aquí y nos puso aquí, no podía faltar. Ellos estaban orando antes de empezar el programa y quiero agradecerles porque estamos en fe y esto no es juego. Yo creo que hoy, ante toda esta guerra no convencional que está hoy, nuestro pueblo, nuestro gobierno, nuestra Fuerza Armada, nuestros militares, estamos en rebeldía, tratando de neutralizarla. La fe es importantísima, mi coronel. Lo que usted hace, yo quería darle vida a lo que se está haciendo hoy en el Consejo Pastoral, que es esa fe, esa fuerza que necesita todos nuestras y nuestros militares de la patria, de verdad. Queríamos empezar también porque tenemos un material audiovisual, unos boletines audiovisuales, que nos dan también de otros pastores de este mundo multicéntrico, multipolar. Queríamos ver qué es la Semana Santa, pero que sean ellos y después nosotros aquí con el Consejo Pastoral,
evangélicos, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ir entrando en lo que son estas fechas que para la iglesia cristiana es el Jesús que está aquí. Es Jesús que tiene esto allá, que tenemos todos, y es la construcción de una fe para que logremos, así como lo dijo ahorita nuestra pastor Marilena, muerte pero resurrección. Es la resurrección, es el Cristo vivo que tenemos aquí. Vamos a ver ese boletín. Sujel, para muchas personas esta semana es un tiempo de vacaciones, un tiempo de relax, como decimos. ¿Es esto coherente, la forma como se celebra en ese sentido? Que están los hoteles llenos, las personas van a sus casas de vacaciones, las personas salen a diferentes lugares. ¿Es esto coherente, la forma como se celebra con su significado? Lamentablemente, lo que el mundo llama Semana Santa no es más que unas vacaciones extendidas. Se vende este tiempo como un tiempo de recogimiento, se habla en las iglesias de el deber que tenemos de meditar en la muerte de nuestro Señor y en el significado de esa muerte, pero lo cierto es que para la mayoría de las personas, vuelvo y te repito, este es un tiempo no solamente de vacaciones, sino de una... Es un día de fe, será una semana de fe, pero tiene que ser como un apostolado en la vida, apreciado coronel y pastora, en todos estos temas. Bueno, que como decía el pastor allí, la Semana Santa, la cultura social, y más en este continente, lo ha tomado como algo ya vacacional, aunque sí recuerdan en parte lo que fue la historia, la muerte, la resurrección de Cristo, pues se ha transversado un poco realmente. Y no es un momento donde debemos solamente recordarlo por la fecha. Es algo que especialmente esta semana nos debe ayudar a fortalecer eso que permanentemente debe haber en nuestro corazón, en nuestro espíritu, esa reflexión diaria de que hubo un plan de Dios para salvar a la humanidad. Entonces no es algo de una semana, no es algo de unos días, Luis, sino es algo que debe estar fervientemente, permanentemente en el corazón del hombre, en su mente, reflexionando y sabiendo que hay un Dios grande y poderoso que hizo un plan para salvarnos, para bendecirnos. Y es eso precisamente lo que la Semana Santa nos viene a recordar. Por lo menos agradecemos, ¿no?, que en medio de esa cultura pues aún permanezca esa fecha, porque eso tal vez a algunos los despierta, que se les ha olvidado, a algunos los hace reflexionar. Y bueno, decimos que aunque muchos lo agarran simplemente para vacacionar, inclusive para cometer pecado, como dice la Biblia, esa desobediencia y que trae muchas consecuencias en muchos hogares, pero para otros sí los ayuda a reflexionar, los ha despertado y los ha vuelto a conectar con el Creador, porque ha escuchado una palabra que tal vez así como un programa como hoy se suelta en el nombre de Jesús. Yo creo que hoy lo que estamos buscando es eso, la conciencia. ¿Qué le parece a usted, nuestra pastora? Sí, ciertamente, señor Luis y televidentes. El plan de Dios nos creó para estar con Él. Dios creó no nos creó como criaturas, nos creó como hijos. Todo su plan. Por eso dice que el que cree en Jesús y le recibe en su corazón, se le da la potestad de ser hijo de Dios. Y Dios quiere esa reconciliación con su Hijo. Dios es un Dios Padre, un Dios de familia. Y justamente cuando el pecado nos separa de esa relación con el Padre, Dios hace un plan de salvación a través de Jesucristo. Y Jesucristo vino con un propósito eterno y un propósito glorioso, que nosotros lo podemos ver como una muerte, pero fue una muerte para vida eterna, una muerte para, como usted decía, Él no está muerto, está vivo, está aquí, es real, Él tiene comunión con nosotros, y todo aquel que le cree y que habla, que busca de su presencia, pues Él está allí para compartir y para tener esa comunión con su creación y con sus hijos. Así que realmente, ciertamente la cultura a veces nos puede llevar a utilizar estos días solo para el disfrute, y como Dios como Padre también le gusta el disfrute. Lo importante es no olvidar lo que estamos conmemorando en esta semana, y fue que alguien dio la vida por nosotros para salvarnos del pecado y darnos vida eterna y vida en abundancia. Vamos a ver otro boletín audiovisual. Es esa vida eterna, pero alguien murió por nosotros, como lo dice
nuestra pastora Marilena. Vamos a ver ese boletín. Me gustaría que tú nos explicaras por qué murió Cristo. Bueno, la respuesta a esa pregunta es sencilla y es compleja a la vez, o sencilla y profunda, porque es sencilla porque no hay que ser no hay que ser un teólogo para entender que cuando tú tienes una deuda tienes que pagarla. Cada vez que nosotros pecamos contra Dios, nosotros estamos violando su ley y estamos adquiriendo una deuda con su justicia. Ahora, esa deuda, Eduardo, es infinita porque nosotros pecamos cada microsegundo de nuestra vida. Como hemos dicho otras veces en estos mismos programas, el mandamiento más importante de la Biblia es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Eso no lo obedece a nadie ni por un segundo. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que nosotros vivimos violando los dos mandamientos más importantes todo el tiempo. ¿Quién podía pagar esa deuda infinita? La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Así que un ser perfecto en justicia, en santidad y en valor tenía que morir por nosotros. Y el único ser en todo el universo que tiene esas dos características es Dios mismo. Y Él no puede morir porque es Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios se hizo hombre. La segunda persona de la Trinidad se encarnó primero para obedecer la ley en mi lugar, lo que yo no podía hacer, obedecer la ley de Dios perfectamente, y luego morir en sustitución mía para pagar por mis pecados. Entonces, para la primera parte de la pregunta, ¿por qué tenía Cristo que morir? Bueno, porque la paga del pecado es la muerte y Dios es perfectamente justo, pero es perfectamente amoroso. Así que en su amor, Él proveyó el sacrificio. En su amor, Él pagó. Y eso es lo glorioso del Evangelio. Y volviendo a tu pregunta anterior de las penitencias, por eso es que yo no tengo que latigarme, ni tengo que caminar sobre brasas, ni hincarme sobre pullas. Yo no tengo que hacer eso porque ya Cristo sufrió todo lo que era necesario sufrir por el pecado. Él lo sufrió en la cruz. Fíjense, ahí nos da una reflexión esos pastores, ¿no? La segunda reflexión que recibimos hoy, y tenemos al Consejo Pastoral de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los que nos puedan estar viendo. Yo creo que hoy no es nada más, con todo respeto, lo digo yo, pues con uno como más allá de un compartir diario, ¿no? Yo creo que esto es un día de conciencia para reflexionar también y ver que hay hoy una historia de sacrificio por la vida y también por el recogimiento. Es decir, ver hoy en Semana Santa cómo la iglesia cristiana nos da una visión de quién es ese Dios Padre y ese Dios Hijo. ¿Qué podemos decir, mi coronel? Porque Bueno, es compleja, Luis, es compleja. Es complejo, sí, pero escuchando también al pastor allí en el video, ¿no? ¿Por qué muere Jesús? Es una gran pregunta. He conseguido amigos y compañeros de trabajo que me dicen, oye, si Jesús era tan bueno, era Dios, era un ser justo, ¿por qué tuvo que morir? ¿Y cómo es esa justicia de Dios Padre? Y yo creo que, amigo que nos ves allí en pantalla, hoy es un día especial donde debemos también entender algo. Dice la Biblia en Génesis, Luis, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados por Él. Dice la Biblia que Dios sopló aliento de vida sobre aquel hombre. Y dice, y fue un ser viviente. Yo comentaba días atrás en un acto militar que eso no fue un soplo así de aire, no. La Biblia cuando habla que dice que sopló aliento es porque Dios se impartió en el hombre y por eso fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Pero también decía, la desobediencia vino a ser el pecado que rompió esa común unión. Porque fuimos diseñados a vivir en común unión con Dios. Pero la desobediencia, que es pecado, nos separó de Dios. Por eso hoy podemos entender por qué Jesús murió en la cruz. Porque Dios Padre hizo un plan perfecto para enviar a Jesús a pagar por los pecados. El predicador allí en el video decía,
¿verdad? Son tantos los pecados que Jesús llevó en la cruz, que recordé el pasaje de Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, toda la humanidad pecó. Tú y yo hemos pecado delante de Dios. No hay un ser humano, que dice la Biblia, que no haya pecado. Por eso Dios Padre, por amor, otra vez, a su creación, a la perla de su creación, que somos nosotros, que eres tú que estás allí, que nos ves por la pantalla, el Padre otra vez quiso reconciliar el mundo con Él. Por eso estableció un plan. Envió a Jesús, hecho hombre, a Dios, Hijo hecho hombre, para morir en la cruz, para pagar por esos pecados. ¿Y por qué pagó? Porque Él fue un ser justo que no pecó y cumplió la ley. Por eso pudo en la cruz pagar por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras enfermedades. Por eso Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario. ¿Quería decir algo, pastor? Sí, creo que es importante, como decía el pastor, la cruz tal vez a los ojos naturales, a los ojos de la realidad, no de la verdad, pero de la realidad, fue una muerte muy cruenta, ¿verdad? Pero dice la palabra que por cuanto por uno entró el pecado, que fue Adán cuando pecó, por uno también que obedeció en todo, fuimos restituidos a la gloria de Dios. Por eso dice la palabra que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y nadie puede ir al Padre sino a través de Jesucristo. Entonces, en esa realidad que vemos en la cruz, tal vez una muerte muy cruenta, de hecho, como podemos verla, pero lo que estaba siendo allí vencido era el pecado de la carne, porque su cuerpo fue molido. Dice que fue molido por nuestras iniquidades. Él fue crucificado a causa del pecado, y el pecado está en nuestra carne, el pecado está en nuestros sentidos, y eso era lo que en la cruz estaba siendo, vamos a decir, destruido. Pero en espíritu Jesús fue vivificado. Él venció. Él le vino la tentación de la mentira, pero no mintió. Él le vino la tentación de robar y no robó. Él le vino las tentaciones, pero Él venció. Por eso, cuando tenemos a Cristo, podemos vencer. Y yo quiero decirte allí, amigo televidente, no importa lo que hayas hecho. No importa por lo que estés pasando. En este tiempo, medita en lo que ocurrió en la cruz y acércate a Jesús, el único. Él murió por todos los pecados del mundo. No hay pecado que no pueda ser lavado si venimos con arrepentimiento y reconociendo ese hecho que Jesús hizo por amor, que no pueda ser limpiado por la sangre de Cristo y devolvernos a esa comunión con el Padre. Sí, fíjese, vamos a irnos a una pausa, ¿no? Vamos a ir a una pausa. Yo creo que hoy, en este día de reflexión, yo creo que también tiene que ser un día de arrepentimiento. A todos los que nos puedan estar viendo ahorita, que pueden estar dentro de su espacio natural, en su casa, o nos pueden estar viendo ahorita en las redes sociales, porque ahorita con las nuevas tecnologías, TV Fan tiene hoy una avanzada para llegar en cualquier parte de nuestro territorio nacional. Esperemos que la estén pasando en familia, en tranquilidad y más. Ahorita que estamos con el Consejo Pastoral Evangélico de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Saludar igualmente a nuestros oficiales superiores, subalternos, tropa profesional, personal no militar, pero todo el sistema defensivo territorial, todo el complejo personal de la seguridad ciudadana que está hoy trabajando, nuestras médicas, nuestros médicos. Es decir, con todo el respeto al Consejo Pastoral, tenemos hoy toda una gran cantidad de profesionales militares y no militares que están dispersos en su responsabilidad activa, y por eso es que esta palabra de nuestro Dios, de nuestro Cristo del Madero, que está aquí, era darle vida y darle fuerza a todos y todos para seguir, a todas y todos los que están activos por esta fórmula que es el cañón comunicacional por la paz, que es TV Fan, darle desde esta hora una visión de lo que es nuestro día de recogimiento. Vamos a irnos a una pausa y volvemos con tu programa referente informativo hoy, Viernes Santo.
Bueno, volvemos en este Viernes Santo especial. Estamos con la Iglesia Cristiana y quiero de verdad, a los que están sintonizando a esta hora, estamos con el Consejo Pastoral Evangélico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Quiero de verdad darle nuestro aprecio a nuestro Consejo Pastoral, pero usted que pueda estar ahorita enganchado. Lo que es la salvación hoy, pero la salvación del hombre, la salvación que hoy tenemos que ir construyendo cada uno dentro de nuestra conciencia. Es el arrepentimiento también, pero es el buen actuar conscientemente que hoy requiere cada uno dentro de su hogar, dentro de su familia, en eclesias, porque la iglesia es como una familia. Yo quería permitirme, apreciado coronel, quien es nuestro director del Consejo Pastoral y nuestra pastora Marilena, Eliomar y Marilena, ahí tenemos otra cápsula audiovisual para verla, para ir construyendo hoy un programa diferente, un programa que la fe, la ética en función de tener hoy una visión de cómo nosotros tenemos que ir construyendo la explicación que está ahí, que está en la Escritura, pero también nosotros. La Escritura son las Biblias, ahí estamos, pero también nosotros tenemos que ver cómo interpretamos eso, porque aquí, con todas estas nuevas tecnologías, uno pone por aquí algo y ya le sale una respuesta. ¿Será eso verdad? Esos son los grandes retos que tenemos hoy y para eso debe estar la fe inmersa en esto. Usted me disculpa, padre, que me quedé enganchado, pero ante la niñez, ante los jóvenes, yo creo que hoy esto que ustedes están haciendo, nuestra iglesia pastoral, en todas las unidades militares es importante, porque ahorita por un teléfono uno consigue una respuesta, pero ¿será verdad? ¿Será esa respuesta que necesita el ser, el sentimiento? Vamos a ir a ver esa cápsula. De Dios, de que Cristo sufrió por nosotros en la cruz del Calvario, pero algo que dicen muchas personas es lo siguiente: no puede ser que una persona que ha sido un asesino, que ha tenido una vida depravada, que ha hecho mucho daño, va a ser salvo solo por confiar en Cristo luego de todo el daño y el mal que ha hecho a través de toda su vida, en comparación con una persona que ha tenido una vida moral, que ha tratado de amar a Dios y a su prójimo, aunque no lo haya cumplido a la perfección. Entonces, ¿es así de fácil? Eso es lo que muchos se cuestionan, Sujel. Es así de fácil, y un ejemplo de eso lo tenemos en la misma muerte de Jesús. Porque hay otra parte de la pregunta que todavía no he respondido, Eduardo: ¿por qué tiene que ser en una cruz? Pero vamos a poner esa pregunta aparte por un momento. Jesús está en la cruz y al lado de él hay un hombre que era un ladrón, un asesino, un criminal, y a punto de morir, él se da cuenta de que Jesucristo era todo lo que él decía ser. Y en un acto de fe sorprendente le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, piensen eso, Eduardo. Este hombre está mirando a Jesús, que parecía cualquier cosa menos un salvador, y le está diciendo: mira, yo creo que tú eres el rey de Israel, yo creo que tú vas a morir y vas a resucitar y vas a volver otra vez y vas a implantar un reino en la tierra, y cuando pase eso, acuérdate de mí. Y ahí mismo Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no se bautizó, no perteneció a una iglesia, él simplemente en ese momento se arrepintió de sus pecados y reconoció que Jesucristo era el Salvador, y creyó en él, confió en él, y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero sabes que al pie de la cruz habían religiosos que se estaban burlando de Jesús, religiosos que estaban tratando de ganarse su salvación a través de sus ritos religiosos, a través de sus buenas obras, a través de la obediencia a la ley. ¿Y sabes qué? Se fueron al infierno si no se arrepintieron. O sea que en la misma muerte de Cristo tenemos ese ejemplo: un ladrón arrepentido que fue salvo, y un grupo de religiosos que eran religiosos y estaban condenados. Fíjate la coyuntura que estamos estudiando con estos pastores, ¿no? ¿Qué es la palabra que está ahí? ¿Qué podemos decir, mi coronel? Porque es compleja, ¿no? Unos arrepentidos y otros
pareciera que estaban incrédulos a lo que ocurría realmente con el Jesús del madero y el Jesús vivo. Tú decías algo bien importante, ¿no? Hace un momento, y es aquellas redes sociales, todo lo que aparecerá allí será verdad. Entonces yo creo que debemos comenzar con recordar que la palabra de Dios es la verdad. Él es Jesús. La palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la fe en Cristo se basa primero entendiendo y creyendo profundamente que lo que la palabra de Dios dice es lo que ha salido de su boca. Y lo que ha salido de su boca es una palabra fiel y verdadera. Entonces, cuando entendemos eso, podemos creer lo que la Biblia dice. Dice, por lo menos Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, fíjese, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿dónde está el asunto? Está en creer que el Padre envió por amor a ti y a mí, mi querido amigo, por amor a nosotros, por amor a esta nación, por amor a cada televidente que está allí en pantalla, en el lugar donde esté, en familia, esté solo, esté en un hospital. Por amor, el Padre envió a Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados. Es por ello que será para algunos complicado o tan sencillo decir solamente creer. Bueno, también me permito citar, porque la Biblia es la verdad y nos basamos no en lo que pensamos, sino en lo que ella dice. Dice Juan capítulo 1, versículo 12, y quiero que escriba esto en la tabla de tu corazón, allí en tu mente. Dice, mas a todos los que le recibieron, fíjese, a todos, no hay excepción. No hay excepción del pecador, este pecó menos, aquel pecó más. Hay personas que dicen, yo no he pecado, yo soy bueno, hago buenas cosas. Pero sabe, la Biblia, como decíamos hace rato, dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de esa gloria de Dios. Pero Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquí está la verdad. Y la verdad consiste en creer que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús fue enviado por el Padre, ¿verdad?, a morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados, para que nos arrepintamos y para que fuéramos salvos. Es importante todo esto porque es una reflexión que pareciera por todo esto que de la palabra de nuestra Biblia estamos viendo también cómo las nuevas tecnologías tampoco son tan importantes como eso que estamos hablando. Así que tener cuidado, todo lo que uno ve en los teléfonos, a los niños que nos puedan estar viendo ahorita, a la familia. Hoy tenemos una guerra de violencia y por eso es que estos programas, y le agradezco igualmente, mira, tenemos que agradecerle al Consejo Pastoral, porque esta es una acción que hay que ir haciendo y construyendo. Esos niños que nos puedan estar viendo a esta hora, el tema del teléfono, el tema de la información, el tema de cómo nosotros debemos abordar la verdadera realidad que necesitamos hoy. Le agradezco, Padre. Usted, pastora, ¿qué podemos nosotros decir de todo esto? Sí, yo quería decir que lo mismo que usted está pensando sobre la cruz, ¿verdad? ¿Qué pasó allí? O que estábamos viendo en esa cápsula. Para Dios no es sorpresivo que nosotros tengamos ese pensamiento. Dios nos creó y nos conoce. Por eso Él dejó en su palabra todo lo que nosotros necesitamos saber y entender está allí. Por eso quiero compartirle en 1 Corintios 1:18. Dice la palabra, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Así que no es descabellado pensar, ¿cómo es esto que una cruz y esa muerte nos salvó? Dios sabía que iba a ser locura para muchos, pero dice, a los que se salvan, es decir, para nosotros, para los que creemos, dice que es poder de Dios. Entonces necesitamos entender a la luz de la palabra, a la luz de la Escritura, qué estaba ocurriendo allí. Por eso quiero compartirte que en Isaías 53, allí en la cruz estaba ocurriendo una verdad.
Y en Isaías 53 dice la palabra: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido por Dios y abatido. Pensamos que fue Dios quien lo hirió, quien lo abatió, pero no fue lo que estaba ocurriendo. La verdad es que dice: mas Él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Realmente Jesús estaba, la verdad de lo que estaba ocurriendo es que Jesús estaba pagando por lo que nosotros habíamos cometido. Por eso, como decía la cápsula, ¿qué ocurrió allí? Había un hombre, estaba Jesús ensangrentado, dice que fue desfigurado, que no había hermosura en él para que nadie le conociera, pero sí le deseáramos. Le deseáramos no por lo que estábamos viendo en lo natural, sino por la revelación en nuestro corazón y en nuestro espíritu del amor tan grande que estaba teniendo cuando Él moría por nosotros. Y por eso allí Dios dejó reflejado en la cruz la realidad que hoy vivimos. Habían dos malhechores, pecadores como nosotros. Uno se burlaba y le decía: ¿por qué no te bajas de la cruz si eres el Dios? Pero el otro recibió por medio del Espíritu, abrió sus ojos y dijo: ¿cómo no tienes temor tú y yo que estamos condenados y que hemos pecado? Pero Él no ha hecho nada. Quiere decir que vio la santidad de Jesús allí en la cruz, aunque estaba molido, aunque estaba ensangrentado. Y le dijo: por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo que le estaba diciendo es: soy pecador, perdóname, por favor acuérdate, ten misericordia de mí. Se arrepintió en ese momento de su pecado y le reconoció como quien era, un rey que tenía un reino y que vendría para salvar el mundo. Así que esa es la más formidable revelación y el mensaje central que hoy debemos meditar y compartir en este día. Fíjense, ahí hay otra cápsula que nos llevan también esos pastores. Estamos estudiando prácticamente la santa palabra que es la Biblia, y nos habla de la crueldad, como usted nos hace referencia, de la crueldad de ese día, que nos hace ver el porqué también de toda esa acción humana ante una santidad que hoy, cuando uno hace todos estos estudios, dicen que obligatoriamente nos da toda una visión de que ese Cristo vivo pasó y está aquí con nosotros, que es lo más importante, que resucitó para estar junto a nosotros. Ese Dios Padre y ese Dios Hijo. Vuelvo con esas dos visiones, Dios Padre y Dios Hijo. Vamos a ver esa cápsula, por favor. Sujeli, ¿por qué tuvo que ser una muerte tan cruenta de esa manera? Bueno, la Biblia dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero, dice en el libro de Deuteronomio. Entonces el apóstol Pablo, citando ese texto, dice en Gálatas capítulo 3, versículo 10, que Cristo llevó nuestra maldición. Hay un momento en la historia de Israel donde Dios le dice al pueblo: pónganse en este valle entre dos montes, y había un grupo de personas en uno de los montes leyendo una serie de bendiciones para todos aquellos que creen en el Señor y viven para Él. Pero había otro grupo de personas leyendo una serie de maldiciones sobre aquellos que violaban la ley de Dios. Esas maldiciones nos corresponden a nosotros, porque nosotros somos transgresores de la ley. Entonces tenía que ser en un madero, tenía que ser en una cruz, para que Cristo llevara nuestra maldición. En la cruz del Calvario, Cristo sufrió la ira de un Dios justo, la ira que tú y yo y que el mundo entero merece por causa de su pecado. Cristo sufrió la ira de Dios por su pueblo, por aquellos que Él vino a salvar, y por eso tenía que ser en una cruz. O sea, Cristo no podía morir decapitado, no podía morir por golpe de espada, no, tenía que ser crucificado. Una muerte horrible, porque lo que Él estaba pagando era... Fíjate, lo que Él estaba pagando. ¿Qué podemos decir, mi coronel? No estaba pagando cualquier cosa, Ah. ni cualquier deuda. Estaba pagando por
todo el peso del pecado de la humanidad, por todo el peso del pecado tuyo y mío, mi querido amigo. Estaba pagando por todas esas desobediencias, por todas esas rebeliones, por todas esas mentiras, por todas esas fallas, por esa, aún dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Jesús estaba pagando por todo eso. Y yo también, recordando la palabra, ya estaba escrito en la profecía que Jesús tendría que ser colgado en el madero. Dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, en aquel palo allá, en aquella época. Bueno, eso era un espejo, eso era algo que simbólicamente iba a suceder, y es cuando Jesús muriera en la cruz por nosotros. Y Él tuvo que hacerse maldito, como dice allí, por tomar nuestra maldición, para nosotros poder hoy en día decir, creo en Jesucristo, creo que murió por mí, Él me compró a precio de sangre. A veces decimos que la salvación no cuesta nada, es gratuita. Lo que decíamos hace rato, es así tan fácil. No, ¿sabe? Tuvo un precio y muy alto, y el precio fue la sangre derramada en la cruz del Calvario, la sangre de Jesucristo, que es la única que nos puede limpiar de ese pecado. Pastora, ¿quiere argumentar algo? Porque de verdad que este tema ha sido, desde los pastores que están por allá, que tenemos esa tremenda entrevista, y ustedes, ya que estamos viendo y compenetrándonos más aún con la palabra, ¿qué pudiera decirnos también? Sí, como decía pues el pastor, fue de nuevo un plan. Dios lo estableció allí. Y yo quiero decir que ciertamente en la justicia había, el pecado del mundo había subido a la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es santo, Él es santo, santo, santo. Pero el Padre, a pesar del pecado que nos separa, Él anhelaba volver a tener, habitar con sus hijos, habitar con su creación. Ese era el anhelo del corazón del Padre. Y Él buscó una manera, una estrategia, y el Hijo se ofreció voluntariamente. Él dijo, hazme cuerpo, le dijo al Padre Jesús, y yo iré a pagar por el pecado, para que el pecado quede totalmente consumado. Por eso en la cruz Él dijo, consumado es. Todo el pecado del mundo fue consumado en ese momento. Por eso en la cruz también Jesús dijo en un momento, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él sintió el abandono, Él sintió la enfermedad, Él sintió el dolor. Él llevó todo eso en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que ante el Dios justo, el Padre bueno, podamos presentarnos. Cuando creemos en Él, se activa que nosotros, Jesús dice, ya yo pagué por Él. Cuando tú y yo creemos y recibimos, como decía el pastor, pagó un alto precio, pero es un regalo para ti y para mí. Cuando nosotros aceptamos que Él lo hizo y lo recibimos en nuestro corazón, recibirlo es como cuando tú recibes a alguien en casa. Lo recibes y estás alegre de tenerlo y lo escuchas y quieres agradarlo. Eso es recibir a Jesús en tu corazón. Es querer agradarle, es querer saber quién es, cómo puedes tratarlo, cómo puedes hablar con Él, cómo puedes compartir con Él, qué es lo que Él quiere para ti. Eso es recibirlo en nuestro corazón. Cuando lo recibimos y sabemos que Él fue el que pagó el pecado del mundo, entonces se activa para nosotros la potestad, que es el poder y la autoridad de ser hechos hijos, y podemos tener esa vuelta al Padre para compartir con Él y vivir en su presencia. Fíjese, mi coronel, yo creo que hoy, con esta reflexión, pareciera, ¿no?, que buscamos es, en fe, los que han pecado, reflexionar, y es con las acciones que yo creo que uno tiene que ir construyéndose, cada uno, los que hemos pecado, en ser mejores cada día. ¿Qué siente usted usted como pastor? Porque usted está llevando una carga dentro de toda esa iglesia nuestra, dentro de la Fuerza Armada. Es hoy buscar que se encuentre cada uno y con esa fe encontrarnos hacia el buen actuar. Sí, y la puerta es el arrepentimiento. La puerta para cruzar y podernos otra vez conectar con nuestro Creador, empezar a vivir una vida, ¿verdad?, con buenas acciones, una vida agradable al Padre,
hay que cruzar una puerta y es la puerta del arrepentimiento, Luis. Muchas veces se preguntan qué es arrepentirse, ¿verdad? Uno tiene arrepentimiento, es un cambio de mentalidad, es cambio de la dirección. Íbamos haciendo algo malo, Dios nos está diciendo, hey, cambien de dirección, dejen otra vez ese camino, vuelvan al punto donde se desviaron y caminen mi camino, caminen mi palabra. Entonces el arrepentimiento, Luis, nos va a llevar a esa nueva vida en Cristo, a una restauración, trae un fruto extraordinario. Hay restauración en la familia, hay restauración en el trabajo, hay restauración en la vida propia de la persona, vuelve a tomar sentido su existencia. Hoy viernes, muchos dirán, hoy es un día de tristeza, recordando que fue el día que crucificaron a Jesús. Pero yo no diría que es un día de tristeza, yo diría que es un día así de reflexión, porque no podemos tomar tan light tampoco, ¿no? Ya eso sucedió. No, hoy es un día extraordinario para reflexionar lo que Jesús vivió en la cruz por ti y por mí, y fue por amor. Entonces, hoy es un día viernes donde yo diría que el plan de operaciones de Dios se estaba colocando en marcha. Hoy era el día, porque siempre recuerdo que en Navidad hablamos y impartimos una palabra, y he dicho que el día más importante de la humanidad no es el día que el hombre puso el pie en la luna, sino cuando el Hijo del Hombre puso un pie en esta tierra, y puso un pie en esta tierra para este plan, para un día, no como hoy, porque eso sucedió hace más de 2000 años, pero para que un día como hoy recordemos que el plan de Dios seguía en acción. Hoy era el inicio de la última fase de la operación de Jesús aquí en la tierra. Era el plan de Dios de morir en la cruz para vencer el pecado, hacernos nosotros conscientes de ese pecado, podernos arrepentir, decir, Señor, mi Cristo, he pecado contra ti, lo he hecho mal, y hoy reconozco que tú moriste en la cruz. Es un gran día de reflexión y de arrepentimiento. Yo creo que ahí hay una etapa que es el enfoque del arrepentimiento. Yo creo que es el llamado de atención para todos nosotros, todos, aquí no cabe nadie, es arrepentirnos de hacer un cambio de lo que nosotros hemos estado fuera de lo que es la racionalidad objetiva del buen vivir. ¿Usted quería decir algo? Sí, estaba buscando, es importante. Aquí estamos todos estudiando, aquí cada quien aquí andan estudiando con la palabra, con todo un sinfín de materiales que hoy son importantes. Quiero agradecerle al Consejo Pastoral de verdad que se ha tomado, Consejo Pastoral Evangélico de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que se ha tomado de verdad un tiempo para dedicárselo, mi general padrino. Un saludo a usted como nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa, a todo nuestro Estado Mayor Superior. Agradecer a nuestro presidente, pastor también, Nicolás Mauro Moro. En estos días estuvieron el Día de la Pastora y el pastor con todas nuestras iglesias también. Saludar, porque se han tomado un tiempo nuestro Consejo Pastoral para estas reflexiones que son importantes. Quiero agradecerle, mi coronel, porque estamos de verdad retomando, creo que referente informativo, el camino del Dios, del Cristo real. Sí, quería comentar que es importante, ciertamente, al hablar de obras, pero la palabra en Efesios 2, es importante entender el arrepentimiento y entender cuando estamos en Cristo, que estamos llamados a buenas obras. Pero la palabra en Efesios 2 dice, 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, como habló el pastor desde el principio del programa, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales hizo de antemano para que anduviéramos en ellas. Es importante saber y recordar que la salvación no es por obra, es por gracia, es por fe, es un don de Dios. Lo recibimos y lo creemos. Pero cuando Cristo, que es santo, viene a habitar en mi corazón, dice la Biblia, yo soy santo porque Él es santo. Mi santidad viene porque cuando Él está dentro de mí, cuando yo puedo escuchar su voz, cuando Él me guía conforme a su palabra, entonces yo camino conforme, mostrando a Jesús. Y al mostrar a Jesús, yo estoy mostrando su santidad. Vamos a tener la lucha del pecado. Dice la palabra que dentro de nosotros, la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne. Hay una lucha. Es como, por ahí hay una anécdota muy buena que dice que es como tener dos lobos dentro. ¿Cuál alimentamos? Alimentamos
la del Espíritu, la de la palabra de Dios y la del bien, o alimentamos la del mal. El que alimentemos, ese va a ganar dentro de nosotros. Pero Jesús, al venir a habitar dentro de nosotros, nos va a ayudar con su palabra y el precioso Espíritu Santo de Dios a que podamos caminar y tener la fortaleza para hacer el bien y no hacer el mal. Y de esa manera, entonces, caminar en estas buenas obras de antemano que Dios hizo para ti y para mí. De las obras, yo quiero agradecer de verdad a ustedes, pastora, igualmente, mi coronel. De verdad que bendiciones aquí en estos espacios con nuestro general Morales, tenemos al coronel Patiño y a todo este equipo desde TV Fan, llevando estos temas de conciencia, de amor, de fe. Vamos a irnos a una pausa, no se despeguen, porque seguimos. Yo creo que hay que estar en familia, los invito a estar ahora en familia, porque es lo que estamos buscando, es conseguirnos todos con la realidad, con el arrepentimiento y con el causar. Cuando hubo una acción que no está dentro de los límites comprensibles, volver a encauzarnos, pero con fe, arrepentimiento y nuevas acciones, nuevas obras. De verdad le agradezco a nuestra pastora Marilena también por ese mensaje de la palabra de llevarnos aquí. Vamos a irnos a una pausa y volvemos. Bueno, volvemos porque estamos hoy en lo que es sin duda un apostolado por la fe. Y cuando uno estudia todos estos temas en esta semana, que debe ser de recogimiento, de estudio, igualmente de perdón, yo quería permitirnos ver otras cápsulas que tenemos ahí, con todo el respeto y la consideración, porque está el perdón, pero está la resurrección. Vamos a ver esas cápsulas para venir, por favor, vamos a verlas. A la luz de lo que hemos visto, Sujer, tú nos has dicho que el Señor Jesucristo murió en nuestro lugar para que todo aquel que se arrepienta de sus pecados y confía en Él tenga el perdón de pecados, tenga la vida eterna, que no hay nada que nosotros podamos hacer para ser aceptos delante de Dios y que gracias al sacrificio de Jesús, entonces nosotros somos libres del poder del pecado y de la muerte, que ya no necesitamos hacer más sacrificios, ya no necesitamos tener más intermediarios, sino que a través de Cristo podemos acudir directamente al trono de Dios, ¿verdad? Para ser partícipe de su amor, de su perdón y de la vida eterna. Solo hay que leer, perdón Eduardo, solamente hay que leer los capítulos 8, 9, 10 de la carta a los Hebreos, donde el autor de la carta dice claramente que los sacerdotes del antiguo pacto tenían que presentar un sacrificio tras otro, porque dice, la sangre de toros y de machos cabríos no podía limpiar los pecados, pero Cristo con un solo sacrificio, hecho una sola vez y para siempre, hizo perfectos a los santificados. Un solo sacrificio y ya no más. Eso es lo que dice Hebreos. Sujel, y el resto a los santificados. Un solo sacrificio y ya no más. Eso es lo que dice Hebreos. Sujel, y el resto de la Biblia. ¿Cómo sabemos que ese sacrificio de Cristo fue un sacrificio efectivo? Que Dios lo aceptó. Muy buena pregunta. Y ahí la respuesta es una sola palabra: resurrección. Dice Pablo en Romanos capítulo 1 que Cristo fue declarado Hijo de Dios por medio de la resurrección. Y uno dice, ¿cómo que Él fue declarado Hijo de Dios? Bueno, Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios, encarnado. Pero Él pudo haber sido un hombre común y corriente que pretendía ser
el Mesías, que pretendía ser el Hijo de Dios, que pretendía ser el Salvador de los pecadores. Pero la resurrección es la confirmación de que Jesús era quien él decía ser. Así que Dios el Padre manifestó públicamente la veracidad de quién era Cristo a través de su resurrección. Pero no solamente eso. Si Cristo hubiera muerto y se hubiera quedado muerto, eso hubiera querido decir que él era un pecador como otro cualquiera. Pero el hecho de que él resucitó es porque, como dice la Biblia, la muerte no lo podía retener, porque era un hombre santo, era un hombre perfectamente inocente. Entonces, por esa razón, la resurrección no solamente es una declaración pública de que Jesús era quien él decía ser, el Hijo de Dios, el Salvador de los pecadores, sino el hecho de que él mismo no tenía pecado. Y por lo tanto, ahora puede salvar a aquellos que confían en él. Sujel, tú sabes que hay muchas controversias o mucha controversia en relación a la resurrección, que muchos dicen que los discípulos robaron el cuerpo, que él solamente había sufrido un desmayo, que muchas teorías para negar la resurrección. ¿Qué tú nos dirías en este caso? Bueno, hay una prueba muy sencilla para rebatir todas esas teorías, y es el hecho de que los apóstoles al tercer día salieron a predicar que Cristo había resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, los romanos o los judíos simplemente hubieran tenido que mostrar el cuerpo muerto de Jesús y el cristianismo hubiera muerto antes de echar el vuelo. Pero el cuerpo nunca apareció, la tumba estaba vacía. Entonces la pregunta es, ¿quién se robó el cuerpo? Algunos dicen, los apóstoles. Óyeme, los apóstoles se robaron el cuerpo. Es que mira, eso es muy difícil por varias razones. Primero, porque los apóstoles mismos no creían en la resurrección. Y eso lo dice en los evangelios una y otra vez. Ellos no entendían eso de que Cristo iba a resucitar. Segundo, la tumba del Señor estaba custodiada por una cohorte romana, una guardia romana. Y esa gente, Eduardo, no jugaba. O sea, un soldado romano era un soldado. Entonces, tú me estás diciendo a mí que estos hombres, 12 pescadores, 12 personas sin cobardes que huyeron todos cuando mataron a Jesús, 3 días después se envalentonaron, se enfrentaron con estos soldados, quitaron la piedra, sacaron y se robaron el cuerpo y después cometieron la tremenda estupidez de salir a predicar que Jesús había resucitado y todos ellos murieron por esa verdad. Viendo esta reflexión que estos pastores lo buscan también de lo que son las Santas Escrituras, Jesús, mi coronel Eliomar, es el único camino. Esta reflexión que nos lleva, ¿será que Jesús es el único que tenemos hoy? Bueno, Luis y mis queridos amigos, vámonos a la verdad, vámonos al libro de la verdad. A veces inclusive buscamos Biblias en los teléfonos, ¿no? y en internet, pero tenemos que estar seguros que sea una versión correcta, porque hoy en día hasta eso se ha alterado. Nosotros cuando usamos nuestros teléfonos siempre verificamos que sea una versión correcta, porque allí está la verdad. Fíjense, en cuanto a esa pregunta, recordaba que en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, y si tienes una Biblia allí en casa o donde estés, aún si estás en la playa y la tienes allí en tu teléfono, te invito a que la busques. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el único. También la Biblia dice, yo soy el camino. Es el único camino, es el único mediador según las Escrituras, porque fue Él el que murió un día como hoy. Tal vez no será la misma fecha ni el mismo día, pero hoy lo recordamos, ¿verdad? Así un viernes fue el que murió en la cruz por nuestros pecados. Por eso la Biblia lo deja allí escrito, lo deja plasmado, para que nosotros podamos entender del libro de verdad que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. También recordaba días atrás en un programa, le decían nuestros compañeros de armas, el mismo Libertador habló de la Biblia. El mismo Libertador
y nuestros próceres dejaron allá escrito en angostura, y se refería a la Biblia como el libro de los apóstoles, la moral de Jesús, el libro que la divina providencia nos dejó, tan santo y tan sublime, dice aquella escritura, que el Asia entera ardería en llamas, ¿verdad? Y Constantinopla igualmente, pero que si este libro se tomara como libro de manual de conducta, de ley y de costumbre, sería algo tan extraordinario. Por eso es que siempre nos referimos a este libro, al libro de la verdad, ¿verdad? Y ahí mismo la Biblia lo deja plasmado. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre, entre papá y nosotros, y es su Hijo Jesucristo. Fíjate, todo esto va en reflexión permanente de cómo uno tiene que interpretar la palabra. Me gustó bastante, mi coronel, con todo el respeto y la consideración, Mosca, con lo que uno consigue en el tema tecnológico, la información. Usted quería darnos una reflexión, pastora, todos estos temas que estamos hablando. Sí, yo creo que hablando justamente de por qué esa santidad, aquí se estaba debatiendo el pecado del mundo, se estaba debatiendo dejar libre de pecado a la humanidad. Y justamente Dios dice en la Biblia que Él es el juez justo. Y Jesús, para referirnos nuevamente, ¿verdad?, como hemos hablado a la palabra, en Hebreos 2:10 dice la palabra de Dios, dice: Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Por tanto, Jesús y lo que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por eso Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y continúa en el verso 14, dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y de sangre, el Hijo también se hizo de carne y de sangre. Por eso tenía que ser Jesús. Y dice: pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, que tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esta manera el Hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados por el temor a la muerte, esclavizados en el pecado. Entonces, esta palabra ratifica por qué Jesús, hecho hombre, en carne y en sangre, tuvo que venir a morir, y al resucitar y presentarse delante del Padre, fue hallado santo, fue hallado sin pecado alguno. Y en ese momento venció la muerte, venció el pecado, venció toda maldad, y por lo tanto salió con la victoria que nos fue luego entregada por medio de Cristo a nosotros. Si la resurrección, con todo respeto, nuestro pastor, es hoy parte de lo que es la conducta nuestra con el arrepentimiento, es decir, ese camino que Jesús nos enseña es arrepentirnos y resucitar y cambiar nuestras vidas. ¿Podría uno enfocar en esos términos hoy? Sí, arrepentirnos, cambiar y resucitar. Eso es lo que trae la sangre de Jesús, el precio que Él pagó en la cruz, precisamente para eso, para que resucitáramos otra vez. Dice la Biblia, la pastora lo citaba al principio, dice: nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque hay una confusión incluso, Luis, y la comparto hoy, vamos a aprovechar. Muchas personas creen que todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Todos somos criaturas hechas por Dios, sí. Pero hijo, dice la Biblia, es aquel que le cree y le reconoce. Dice, entonces le dio la potestad, es decir, poder y autoridad de ser hechos hijos de Dios. Por eso es muy importante no solamente creer que somos seres humanos creados por Dios. No, todos somos creados por Dios. Pero hijo es aquel que reconoce a Jesús como Salvador. Es aquel que cree en Él para que tenga vida eterna y sea salvo. A ellos son los que Dios le dio la potestad, según la palabra de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Entonces eso nos causa una resurrección. Claro que sí, Luis. Porque incluso
Mire, cuando estudiamos las Escrituras en los Corintios, en 1 Corintios, vemos como el apóstol Pablo le decía a los creyentes de Corinto, oye, ¿cómo es eso que dicen que la resurrección no existe? Si la resurrección no existe, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra esperanza. Porque déjeme decirle que Pablo escribió más del 60% del Nuevo Testamento, fue el apóstol Pablo. Y él decía, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Es decir, hoy no estaríamos perdiendo el tiempo estando aquí. Claro. Pero la resurrección de Jesús es real, fue real y Él está vivo. Él no está muerto. Cuando vamos, y los que han tenido la oportunidad de visitar allá la tumba de Jesús, se va a encontrar que dice, Él no está aquí, Él ha resucitado. Porque es de todas las deidades que se puedan conocer, es la única que en su tumba dice, ha resucitado, su cuerpo no yace aquí. Y Pablo se lo decía a los corintios. Entendíamos también, para esa época había una cultura pagana del dualismo, donde ellos decían que por ende la carne siempre y el ser humano siempre iba a ser malo. Entonces si alguien resucitaba, eso era como objeto de desecho. ¿Ve? Por eso es que ellos ese tema de la resurrección en esa sociedad estaba un poco difícil de entender, pero Pablo vino a afirmar. Y me permito leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 13. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Es decir, estaríamos perdiendo el día hoy aquí, Luis, pero no es así, dice. Y seríamos hallados falsos testigos de Dios. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y el versículo 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Es decir, aún estaríamos sumergidos en esa consecuencia que había que pagar por nuestros pecados, por nuestros delitos, por nuestras faltas, ¿sí? Y el versículo 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, para aquellos, ¿verdad?, que no creían en la resurrección. Mas ahora, dice el versículo 20, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Cristo ha resucitado y la resurrección de Jesús nos vino a dar vida, nos vino a decir que el sacrificio, sus 33 años que vivió en la tierra en santidad, sin pecar, valió la pena, fue exitosa la misión. Cristo resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre, y eso nos permite a nosotros también resucitar otra vez, ser libres del pecado, ser libres de la muerte. Somos limpios por la sangre del Cordero y hoy poder estar aquí compartiendo estas buenas nuevas contigo. Fíjese, hay una reflexión ahí que me recuerdo, un soldado romano que persiguió a todo lo que tenía que ver con nuestro Cristo vivo y después se convirtió en apóstol. Está ahí presente en las Escrituras de cómo hoy uno ve que la resurrección, que era algo complejo en esa sociedad, ver cómo fueron también sacrificados todos los que conformaban ese grupo que llevó nuestro Señor Jesucristo, que eran los apóstoles. Fueron todos vilmente perseguidos, es decir, estamos hablando de una resurrección, pero para los hijos creyentes de este Cristo. Por eso es el gran reto hoy, los que nos están viendo ahorita en familia, es creer, ver y militar. Yo le pondría la palabra militar en una fe para resucitar. Yo creo que ahorita yo quisiera irnos a una pausa. Vamos a irnos a una pausa. No sé si usted quería darnos una reflexión ahorita antes de irnos a la pausa sobre estos temas, porque la vi como queriendo también aportar, de verdad. No, bueno, como vamos a una pausa, quiero dejarte allí para que reflexiones. ¿Has meditado a dónde irá tu alma? Nosotros, este cuerpo, dice la Biblia, que nuestra vida es como la neblina. Pasa rápido esta vida, pero hay una vida eterna. Y es necesario reflexionar y que meditemos a dónde irá nuestra alma en la vida eterna. Y con esa reflexión podemos ir a esa pausa
que teníamos prevista para volver a compartir contigo que hay buenas nuevas, como decía el pastor, buenas nuevas de salvación y buenas nuevas para que haya vida eterna y vida en abundancia con Cristo Jesús. Vamos a irnos a una pausa, no se despeguen, nos queda un segmento de reflexión, de fe en este día especial que es para nosotros un Viernes Santo, pero también para dejar que los que estamos concatenados con ese Cristo vivo no es nada más un día, es todos los meses del año. Vamos a una pausa y volvemos. Semana de fe, pero también tiempo para la fe. El tiempo, yo creo que los tiempos uno tiene que tomárselo y sentir lo que realmente podemos nosotros construir con un Cristo que está aquí con nosotros, un Jesús que está aquí con nosotros. Por eso es que todos no entran dentro de lo que hoy conversamos y por eso es que son estas reflexiones importantes que nuestro director del Consejo Pastoral Evangélico, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ha dedicado un tiempo valioso para estas reflexiones, para ver quién se encamina, porque las puertas y la llave la tienes tú. Esa es la gran reflexión. Nosotros somos los que decidimos y esa acción hoy de lo que hemos conversado, el arrepentimiento, el renacer realmente, que uno sienta de que lo que dejó atrás, quedó atrás y lo que estamos haciendo es con fe, con un nuevo accionar. Pero fíjense, ahí hay un detalle. Yo quería hacerle una pregunta que está aquí. El Consejo Pastoral Evangélico de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¿qué está haciendo también? Todo ese desarrollo acoplado dentro de nuestros componentes, pero también dentro de la conciencia de nuestra y nuestros militares y no militares. El coronel. Bueno, hoy el Consejo Pastoral de la Fuerza Armada fue creado en el 2007, único en nuestra nación, único en muchos países del mundo. De verdad que es un privilegio lo que Dios le ha dado a esta nación Venezuela. Y bueno, hoy en día Dios nos ha permitido estar en muchas unidades militares, compartiendo principalmente el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús que trae resurrección a la vida, al corazón del hombre y la mujer de armas. El mensaje de Jesús que vuelve otra vez a recobrar, como hablábamos antes de iniciar el programa, a recobrar sentido otra vez en la asignación dentro de la Fuerza Armada, en esa defensa integral de la nación. Muchos han llegado a la Fuerza Armada y en algún momento, pues, por tantos ataques, pues, desfallecen, pero ahí viene la palabra de Dios, la única que nos puede levantar, sostener, alinear y mostrarnos realmente el plan y el camino que Dios tiene para cada uno. Hoy en día, bueno, apoyando también al sistema defensivo territorial, a todos los comandantes de unidades, en las urras, cada vez que va a salir una urra de combate, hemos sido invitados por los comandantes de SODI a impartirles una palabra de ánimo, de fe y de fortaleza. Particularmente me gustó una palabra que Dios me dio hace unas 3 semanas para una urra, donde hablaba sobre la fe en hebreo, dice que por la fe echaron en fuga ejércitos extranjeros. Muchas veces no vemos cómo la fe tiene que ver con la Fuerza Armada, pero mire, la fe inclusive que tenían nuestros libertadores, por eso es que ellos se encargaron de dejar plasmado en el Acta de la Independencia la fe en Jesucristo. Decían siempre, invocaban en el nombre de Dios Todopoderoso, e incluso dejaron plasmada en el acta que nuestro principal deber como venezolanos es defender la religión de Jesucristo, es decir, sus enseñanzas a Jesús. Entonces compartía con esa urra dándole un ánimo, dándole una palabra de fe, que nuestra asignación y esas misiones en las diferentes urras, en el Frente Atlántico, en Guárico, ahorita que estaba la operación, está sustentada en la fe, en esa fortaleza,
que aunque puedan venir otros ejércitos extranjeros de mayor magnitud, mire, la fe dice, echó en fuga, puso en fuga ejércitos extranjeros. Así que tenemos que creer que Jehová de los ejércitos es nuestro Dios. Dice la Biblia, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y así que tenemos que ser de nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, de Jesús su Hijo, nuestro Dios, y del Espíritu Santo, que es nuestro Consolador, nuestro Dios. Ahí está la bendición de esta nación. Esa ha sido parte de la asignación del Consejo Pastoral de la Fuerza Armada, traer esa bendición, esa palabra fresca, esa palabra conectada a la asignación militar. Y bueno, también a la familia. Tenemos cursos de matrimonio, cursos de principios, fortalecemos la ética, los principios morales, los principios espirituales a todo el personal, especialmente a las academias, a los centros de formación. Allí está la labor del pastor de Copefam. También atender los hospitales militares, los actos fúnebres. Bueno, ha sido un gran despliegue hoy en día, gracias a Dios, y bueno, colocando nuestro granito de fe para honrar a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, y también nuestro grano de fe en defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia. Fíjense, todo esto va concatenado con lo que está plasmado en la Constitución, una Constitución que llegó para generar una libertad de culto, y no podía faltar nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acoplada al espíritu constitucional, jurídico que tengamos, y más aún, nosotros estábamos en deuda, mi coronel, con todo el respeto y la consideración, porque el Consejo Pastoral automáticamente tenía que estar aquí, evangélico de la Fuerza Armada, y estamos compartiendo. Y tenemos unas cápsulas también que queríamos dar una reflexión. Tenemos una que es importantísimo de lo que es la Semana Santa también, porque no hemos ido, por el contrario, la reflexión es hoy hacia ti que nos estás viendo. Aquí tenemos claramente el camino de Jesús, un Jesús vivo, un Jesús que bajó del madero y resucitó, pero resucitó para todas y todos nosotros con un accionar diferente, un accionar de un cambio automáticamente para bien de la vida que tenemos aquí en nuestra visión de entender de que somos pasajeros y la vida es corta, pero tenemos que dejar una huella, la huella clara y precisa del buen samaritano. Vamos a ver esa cápsula. Al Señor. Vuelvo y repito, no trates de calmar tu conciencia con rituales esta semana para luego vivir tu vida como tú quieras, porque eso no tiene sentido. Ahora, si tú eres cristiano, si tú te has arrepentido de tus pecados, si tú de verdad crees que Jesucristo murió en la cruz por ti, que Él derramó su sangre en la cruz para salvarte, para comprarte, ¿qué tú debes hacer? Oye lo que dice 1 Corintios capítulo 6, Eduardo, versículos 19 y 20. Dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, el cual mora en nosotros, el cual tenéis de Dios, y por lo tanto no somos nuestros. Yo no me pertenezco. Por lo tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo debo vivir para la gloria de Dios. Yo debo vivir el tiempo que me resta para Cristo. Yo debo vivir el tiempo que me resta para que otros a través de mí, a través de mi predicación y de mi testimonio, puedan conocer al Señor. A través de una predicación respaldada por un testimonio coherente, ¿verdad? De un cristiano. Eso es lo que deben hacer los cristianos. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fuimos comprados por precio. Entonces, cada día debemos celebrar la salvación que Cristo nos ha concedido y que Él resucitó, y que algún día, a su vez, también nosotros resucitaremos y estaremos en la presencia del Señor. Amén. Por toda la eternidad. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra resurrección. Él es las primicias, o sea, en otras palabras, Él es el primer fruto de muchos frutos de resurrección. Qué glorioso sujeto. Pastora Marinela, ¿qué podemos decir de estas palabras de estos pastores? Bueno, ahí están citando ciertamente la verdad de la palabra, y es justamente lo que hoy, ya cerrando un poco el programa, debemos tener en mente. Quiero que sepas, amigo y amiga que nos escuchas,
Tal vez tienes algo en tu vida o tú digas, Dios mío, yo he hecho cosas o es tan grande. En fin, a veces el enemigo quiere venir a ponernos esos pensamientos. Yo quiero que sepas que nada de lo que hemos hecho para Dios es desconocido. Él es omnisciente, Él es omnisapiente, Él es omnipresente. Él lo que quiere es que nosotros podamos reconocer nuestra condición y entender que no podemos librarnos nosotros mismos del pecado, sino que necesitamos a Jesús, recibirlo en nuestro corazón para que Él ya pagó por el pecado del mundo. Eso es como, imagínate en un vaso, si está vacío, ¿cuánto puede valer el vaso? Pero si ese vaso lo llenamos, por ejemplo, con oro líquido o con diamantes, ¿cuánto vale? Es el mismo vaso, pero vale su contenido. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, nosotros valemos para el Padre, fuimos comprados por Jesús, como decían los pastores, a precio de sangre para darnos libertad del pecado y estar juntamente con Cristo. Dice que cuando recibimos a Jesús, todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. No se trata de que Jesús pone un parcho, se trata de que Jesús en nuestro corazón cambia nuestra esencia. Por eso hay personas que podían amar el alcohol y ahora lo aborrecen. Por eso podían amar el juego y ahora lo aborrecen, porque hay un cambio de naturaleza dentro de ellos a causa de que Jesús habita en sus corazones. Fíjense, son estas reflexiones hoy que el Consejo Pastoral que nos está acompañando, es importante conseguirnos en fe, y yo quisiera también, ahí tenemos una cápsula de nuestro presidente con las pastoras y las pastoras en su día. No sé si el Consejo Pastoral estuvo ahí, esto es una sorpresa que le teníamos ahí. Sí, en el acto de estuvo, hemos fíjese, invitado. ¿no? Y es hoy decirle a nuestro comandante presidente, en fe y en tranquilidad, que nos pueda estar viendo, Nicolás, lo importante de nuestras iglesias, gracias a todo nuestro Estado Mayor Superior, a nuestro general padrino, que le ha dado un relieve a todo esto, pues esto es importantísimo, es la fe de nuestras y nuestros militares, esto es importantísimo hoy, de la asistencia que hace nuestro Consejo Pastoral en todas nuestras unidades, es importantísimo hoy de esa reflexión y lo importante que nuestra y nuestro Consejo Pastoral esté también con todas y toda nuestra iglesia. Ya está nuestro capitán Diosdado Cabello, que creó un viceministerio para las iglesias, importantísimo todos estos detalles del esfuerzo también de un gobierno que hoy, en fe, en tranquilidad, en eclesia, también hay que darle relevancia de parte de nuestro programa referente informativo. Y tenemos otra cápsula del Día de las Pastoras y los Pastores que hablaba nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, da una reflexión de un arco iris, de algo que de verdad en la fe, en lo mágico, estamos nosotros aquí hoy también. Vamos a verlo. Pero más contundente, y llega a conmoverlo a uno, saber que todos los calendarios se fundieron en uno, y esa época histórica la marcó un niño que nació en un pesebre humilde y se convirtió en el que marcó la época humana de aquí en adelante, nuestra era cristiana. Por algo debe ser, ¿verdad? Es maravillosa la historia de nuestra fe, de nuestra creencia, de nuestros escritos, de nuestra palabra sagrada. Hoy cuando venía con Cilia para acá, quería venir un poquito más temprano, pero bueno, siempre surgen mil cosas. Y mientras uno atiende 1000 cosas, mira, ustedes se quedan locos. Es impresionante. Mientras uno atiende 1000 cosas, a ustedes les debe pasar también. A mí me pasa, agarro y aquí me llegan, miren, aquí está. Nada más hablandito aquí en un momentico me llegaron 110 mensajes. Entonces, pero lo que iba a contar era lo siguiente. Que salimos Silvia y yo hablando, agarramos la autopista de nuestra casa. Nosotros vivimos en una urbanización de la Gran Misión Vivienda Venezuela, una casa allí. Y
agarramos la autopista, venimos por el valle, llegamos más o menos a la altura donde queda la bandera, aquí queda la bandera, que es una autopista grande, nueva, que inauguramos en el año 2015. Y subimos, y cuando subimos, Cilia me dice, mira, un arco iris hermosísimo, que cubría de este a oeste Caracas. Cilia lo filmó, ya ella lo sacó en sus redes sociales, denle el like. Yo le dije, fílmalo. Yo me paré en la autopista y empecé a andar despacio y ella lo filmó. La punta derecha del arco iris apuntaba hacia el este de Caracas. La punta izquierda descendía hacia acá, hacia el oeste. ¿Y ustedes saben dónde llegaba la punta del arco iris? Precisamente sobre el Parque Los Caobos y el complejo del Teatro Teresa Carreño donde estábamos. Así que de aquí estaba emanando una fuerza divina. Yo dije, esto hay que registrarlo. Y después nos vinimos siguiendo, vinimos para acá y entramos y estaba el arco iris todavía. Así que no tengo ninguna duda que Venezuela, nuestro pueblo, hoy por hoy y a lo largo de su historia, es un pueblo que está bendecido y está destinado a grandes misiones en la historia de nuestra América y en la historia de la humanidad. Somos un pueblo elegido para grandes misiones libertarias, para construir el reino de los cielos en nuestra tierra, para construir una nueva civilización, la civilización basada en el amor, Fíjate, Venezuela, pueblo y bendición. Yo creo que en vez de mágico es sobrenatural, porque está Dios, está el Cristo vivo ahí, lo que ocurrió ese día, y bendecido todas y todos los que estamos hoy en esta visión de entender de que hay un Cristo vivo. Es decir, hoy podemos nosotros remontarnos que con la iglesia cristiana se puede construir esa Venezuela, se puede coadyuvar esa Venezuela hoy de bendiciones y de obras. Apreciado coronel, ¿cómo usted ve? Porque ustedes están coadyuvando, están trabajando en construir, en hacer esa obra. Así es. Fíjese que la palabra de Dios dice en Juan 8:31, entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mí, mi palabra verdaderamente sois mis discípulos. Y cuando vemos en la palabra de Dios y permanecer en ella, nos lleva entonces a amar al prójimo. Amar al prójimo como a uno mismo. Y la Iglesia Cristiana Evangélica en la Nación siempre ha estado allí, de la mano con el prójimo. En todos los lugares, ciudades, aldeas, aldehuelas, zonas rurales, ¿verdad? En todas las urbanizaciones, siempre usted va a conseguir por allí una iglesia cristiana con un brazo social, con un brazo de apoyo a la comunidad. Porque Jesús también, cuando vino a la tierra, lo vimos, fue su ejemplo. Cómo atendió al necesitado, al menesteroso, aquel que era despreciado, cómo le extendió la mano a los leprosos, que no solamente era un tema de enfermedad, sino también de desprecio dentro de la misma sociedad. Bueno, cómo Jesús vino a extenderle la mano, a decirle, ven, porque eso era la expresión del amor del Padre, y eso era lo que el Padre necesitara que conociéramos, que no es un Dios que anda viendo quién se resbala para, como decimos en la vida militar, Luis, ¿no? Para volarle la cabeza, no. Así es. Dios es Dios Padre, sí, Él es justo, Él es correcto, Él no tolera el pecado. Por eso envió a Jesús para pagar por nuestros pecados. Pero nos enseñó también, nos mostró el amor del Padre. Y por eso la iglesia cristiana hoy en día se suma y agradecemos todo el apoyo a nuestro comandante en jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela,
Nicolás Maduro Moro, el apoyo que le ha venido dando a la Iglesia Cristiana, a nuestro señor ministro de la Defensa, mi general en jefe, Vladimir Padrino López, por todo el apoyo incondicional que le ha dado el Consejo Pastoral de la Fuerza Armada. De verdad que ha sido una labor titánica de apoyo. Hemos podido, ¿verdad?, reforzar y apoyar en todas esas áreas de su gestión, y hoy en día podemos extender también la mano al necesitado, y en esa perfecta fusión cívico, policial, militar. Entonces viene la Iglesia también a extender, a formar parte y a ser de apoyo para levantar una nación que honra a Dios, levantar una nación que sea Jehová de los ejércitos su Dios, y sea una nación grande, próspera y fortalecida. Es Jehová de los ejércitos que está aquí y estará aquí siempre. Con esa palabra, mi coronel, yo quería que también nuestra pastora, mire, nos diera también su percepción aquí, porque estamos hablando claramente de lo que hoy él, nada más y nada menos que es el Consejo Pastoral de Evangélico de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tiene perspectiva a corto y mediano plazo lo que está haciendo hoy en favor de todo nuestra parte militar como no militar, y nuestros creyentes que están hoy de verdad buscando algo que es la fe. Así es. ¿Sabe que cuando Jesús estaba en la tierra, sus discípulos le preguntaron, alguien le preguntó que cómo podía resumirse toda la ley? Y dice la palabra que toda la ley, toda la palabra y sus profetas podía resumirse en un versículo que Jesús dijo: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo. Nosotros, cuando amamos a alguien, buscamos agradarle. Por eso necesitamos que el amor de Dios repose en nuestros corazones para poder amarle y buscar agradarle haciendo su palabra. Por eso en esta hora quiero invitarte, si tú quieres pasar de criatura a hijo de Dios, te invito a que hagas esta oración, porque dice la palabra que crees en el corazón para justicia. El creer que Jesús pagó por nuestros pecados y nos trae salvación y vida eterna, se activa la justicia del reino de los cielos. Y confesamos para salvación. Por eso lo creemos en el corazón y lo confesamos con nuestros labios con esta oración. Y al hacerla y ser hijos, el Espíritu Santo viene como promesa a habitar en nuestros corazones y podemos heredar el reino de los cielos. Así que allí te invito, si estás escuchando este mensaje, a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy pecador, que he vivido mi vida lejos de ti, apartado de ti, que he pecado contra ti. Pero hoy reconozco que Jesús murió en la cruz y derramó su sangre para la salvación y el perdón de mis pecados. Hoy lo reconozco como mi único Señor y suficiente Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te pido que me regales el nuevo nacimiento y que el Espíritu Santo de Dios venga a morar en mi corazón para poder amarte con todo mi corazón y poder amar al prójimo como a mí mismo. En el poderoso nombre de Jesucristo, gracias Señor por escuchar mi oración y recibo tu perdón y tu salvación. En Cristo Jesús, amén y amén. Si has hecho esta oración, ahora eres hijo de Dios, y dice que hay fiesta en los cielos cuando uno de los pecadores se convierte. Y te invito a que busques una congregación, a que leas la palabra. Necesitas alimentar ese nuevo hombre que ha nacido dentro de nosotros, que es el hombre espiritual. Necesitas alimentarlo con palabra de vida para fortalecerlo. Así como comemos para el cuerpo, necesitamos comer para el espíritu. Así que felicitaciones por haber hecho en este día el mayor paso de fe y de bendición para tu vida. Quería también desearle a los que están ahorita en nuestros hospitales militares y no militares, llevarle esta palabra. De verdad, a todas y todos, quiero saludar a nuestro mayor general Rivera Bastardo, que es nuestro viceministro de servicio, que lleva esa tutoría humanista. Quiero saludarlo, a todo ese equipo perfecto, porque hoy también la fe tiene que entrar, así como están
en la cotidianidad de divertirse, de recrearse. También le mando también desde aquí con todo el consejo pastoral a los que están en los espacios de hospitales, es decir, con nuestras médicas y nuestros médicos militares, como también en los hospitales no militares, mi coronel. También darle esa palabra a ellos. Bueno, sí, para ti que estás allí en un hospital militar o en un hospital no militar a lo largo y ancho de la nación, que estás sufriendo un quebranto de salud, dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Y sabe, y es creer que Dios Padre es nuestro Padre y tiene el poder suficiente para sanar cualquier enfermedad. Es creer que Jesús llevó tu enfermedad y mi enfermedad, no solamente espiritual, sino también física, en la cruz del Calvario. Así que hoy queremos orar por ti. Si tienes fe y te unes tu granito de fe con nuestro grano de fe, sabe, que la fe, dice la Biblia, que es necesaria, y dice, para agradar a Dios, ¿verdad? Sin fe es imposible agradarle, pero con fe le agradamos. Así que si hoy estás allí y activas tu fe, nosotros estamos dispuestos también a activar nuestra fe y a orar por ti. Si nos estás viendo a través del teléfono o a través de la televisión, yo te invito a que extiendas tu mano, no como algo, podríamos decir, místico, no, es un paso de fe, es un acto profético de fe, donde estiro mi mano y recibo la palabra, recibo esa oración, porque ahora mismo vamos a orar por ti, por tu sanidad. Así que en el nombre poderoso de Jesús, Padre de la gloria, Señor, Creador del cielo y de la tierra, Señor, tú enviaste a Jesús a morir en la cruz del Calvario por nuestras enfermedades. Hoy oramos, Señor, por todos aquellos que están enfermos, los que están ahorita en diálisis especialmente, que mueves mi corazón a orar por ellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos, Señor, que sus órganos son restaurados en el nombre poderoso de Jesús. Los que tienen quebranto, Señor, y alguna afección también en el corazón, hoy oramos por su corazón también y declaramos, Señor, que el corazón se sana ahora, porque la palabra trae sanidad al corazón espiritual, pero también al corazón físico del hombre. Todo aquel que tiene ahorita una enfermedad de cáncer en cualquier parte de su cuerpo, oramos por ti ahora. Es para ti esta oración también. Padre, declaramos sanidad por la sangre de Jesús. Hoy conectamos la fe de que tú puedes, Señor, sanar toda enfermedad porque tú la llevaste en la cruz del Calvario. Así que, Señor Jesús, hoy te damos gracias, Señor, porque sé que hoy estás sanando, hoy, este día viernes, Señor, cuando muchos años atrás tu plan estuvo en acción para nuestra salvación y nuestra sanidad. Hoy viene sanidad a tu vida en el nombre poderoso de Jesús, porque el que cree, todo le es posible. Y hoy hemos unido, Señor Jesús, la oración del que el que está allí detrás de las cámaras, detrás del teléfono, detrás de la televisión, con nuestra fe, porque creemos que la sanidad viene del cielo para tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y aquel que tiene algún otro malestar, quebranto en los huesos, en la columna, en la cervical, un dolor de cabeza, aún una fiebre, en el nombre poderoso de Jesús, sanidad viene para ti en el nombre poderoso de aquel que murió en la cruz del Calvario, que murió en un madero por ti y por mí. Amén. Amén, amén, amén. De verdad que quiero agradecerle esas palabras afectuosas a nuestro Estado Mayor Superior, a nuestro presidente, a todos los que hoy están en conducción estratégica y más quiero agradecerle al Consejo Pastoral Evangélico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Ustedes se reúnen en qué parte, mi apreciado coronel? ¿Tienen ahorita una programación de todas las actividades para invitar también a los que quieran insertarse en toda esta actividad de fe con nuestro Señor Jesucristo? Bueno, en todas las unidades militares o en la mayoría de ellas, en las principales a nivel brigada, hoy en día ya hay pastores asignados, ya tienen para esta semana la programación, van a hacer las actividades, van a hacer el servicio especial de acción de gracias, reconociendo que Él murió en la cruz y para traernos vida y vida en abundancia. Pero los que están aquí en la ciudad de Caracas, queremos invitarles para el día domingo a las 9 de la mañana. Allí en el Complejo Cultural Simón Bolívar, frente a la Academia Militar del Ejército, allí está el anfiteatro, allí está la iglesia Casa de Jehová de los Ejércitos, Lugar de Dios. Una iglesia en perfecta fusión cívico-policial militar. Allí estaremos impartiendo una palabra de fe, una palabra de sanidad y una palabra especialmente
de arrepentimiento y resurrección este domingo a las 9 de la mañana. Así que estás invitado y te esperamos. No te lo pierdas, será de gran bendición. Muchas gracias, mi coronel, de verdad que les agradezco. Vamos a abrir un espacio para el Consejo Pastoral Evangélico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Quiero invitarlo formalmente aquí en Referente Informativo. Es entrar en fe en Cristo. Quería ya despedirnos, se nos hizo corto este programa hoy, Viernes Santo de este año 2025. De verdad que quiero agradecerle, mi coronel, ustedes, nuestra pastora. Gracias. No sé si querían despedirse, dar otro mensaje. Estamos aquí, de verdad, en fe y en tranquilidad. Hay hoy una tranquilidad, de verdad, aquí en nuestra televisora, en lo que hoy es un cañón comunicacional por la paz. Amén. Definitivamente la presencia de Dios. ¿Sabe que así como el pez, su ambiente es el agua y si lo saca muere? Quiero que sepas que tú y yo estamos diseñados para vivir en la presencia de Dios en plenitud. Por eso cuando estamos fuera de ella sentimos que nos falta algo, sentimos que algo nos ahoga, porque necesitamos entrar en la verdadera presencia de Dios, que es donde fuimos creados para habitar en ella. Queremos bendecir a la familia, queremos decir que este es un tiempo, dice la palabra, que Dios habita cuando están los hermanos juntos en armonía. Dios habita en la familia cuando se reúne en armonía. Quiero pedirles que tomen un tiempo para bendecir a sus hijos, que tomen un tiempo para escucharles y orar por sus preocupaciones. Nuestra juventud y nuestros niños están atravesando preocupaciones, están atravesando cosas en su corazón. Estamos viviendo tiempos muy complejos. Dice la misma palabra de Dios que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y necesitamos como padres dar esa orientación de lo que conforme a la palabra de Dios y al consejo sabio del Señor, mostrarle lo que es lo bueno para asegurar el camino. Dice la palabra, instruye al niño tu camino y cuando fuera grande no se apartará de él. Ese es el mayor legado, la mayor herencia, el mejor regalo que podamos darle a nuestros hijos para verlos encaminados en una vida y en un futuro mejor. Bendecimos a la familia venezolana, bendecimos estos días en donde le oramos al Señor para que abra un espacio de disfrute, un espacio de risas, un espacio de compartir, de hablar de corazón a corazón en familia, pero que a la vez recordemos e invoquemos siempre el nombre de nuestro Señor Jesucristo y podamos hablar de lo que Él hizo por nosotros. Para cerrar, quiero dejarte con este versículo. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que abre, yo entraré y cenaré con Él. Esa es la distancia que tenemos, solo llamarle y abrir la puerta de nuestro corazón. Así que en este tiempo de que celebramos la muerte y la resurrección, abre la puerta de tu hogar, abre la puerta de tu corazón para que Él venga y verás un cambio y una transformación en tu familia. Gracias, Luis, gracias a Referente Informativo. Creo que el nombre y el título del programa es perfecto, porque hablar de lo que ocurrió el Viernes Santo, un viernes como hoy, donde Jesús murió, es un referente informativo. Así que damos gracias a este espacio, les bendecimos con toda bendición Amén. del cielo, Amén. Bendecimos a Venezuela, tierra de gracia, bendecimos a las familias venezolanas, bendecimos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y declaramos que bienaventurada es esta nación cuyo Dios es Jehová, y estamos presentando el mensaje para que Jesús pueda ser también tu Señor. Bueno, con el Jehová de nuestro ejército que está aquí y está en todas las unidades militares, queríamos despedirnos hoy Viernes Santo. Usted, mi coronel, quería decir otra cosa. Bueno, también bendecimos a la televisora de la Fuerza Armada Nacional Muchas Bolivariana. gracias. Ese cañón informativo por la paz. De verdad que les bendecimos a todo el equipo de trabajo, a los técnicos, a los productores, a los editores, al general director, al subdirector. Nos han atendido con mucha honra, con mucho honor. De verdad, gracias. El Consejo Pastoral de la Fuerza Armada está en disposición para apoyarle en cualquier circunstancia. Llámenos y allí estaremos. Dios le bendiga a Venezuela, Dios le bendiga a toda la gran familia militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Desde aquí, desde la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el Jehová que está aquí y está allá, donde están ustedes, nos despedimos por el día de hoy y espero que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, pastora, de verdad. Gracias.